Un periodista cubano acaba de asegurar que van a buscar la victoria ante la selección de Guatemala, esto por el honor de sus jugadores y también por los comentarios que ha hecho la afición guatemalteca a los jugadores cubanos que han venido a Guatemala. En este video analizaremos la entrevista que le hizo Eder A Gol Cuba y veremos lo que dice sobre el partido entre Guatemala y la selección de Cuba. ¿Quieres saber más sobre esta entrevista y por supuesto mi análisis de sus palabras? Quédate, estás en Fútbol Quetzal, comenzamos con este video. Antes de comenzar, quiero enviarle un fuerte abrazo y agradecimientos a Eder A por permitirme usar su video para reaccionar a él mismo. Asimismo, muchas gracias a Gol Cuba por colaborar con Eder A. Los invito a ustedes a que vayan a suscribirse a ambos canales. La verdad es que son muy objetivos y considero que los comentarios que soltaron en este video son bastante respetables y tienen puntos de vista bastante objetivos, por lo cual pido respeto en este video, pero obviamente ustedes dejen su opinión en los comentarios sobre lo que opinen de las declaraciones de este periodista cubano que la verdad tiene una muy buena labor en su canal de YouTube Gol Cuba. Suscríbanse a su canal. Bueno, pues señoras y señores, como bien sabemos, la selección nacional de Guatemala se mide el día de mañana ante la selección de Cuba. Y por supuesto que el ambiente entre ambas selecciones siempre puede llegar a ser un poco tenso. Esto debido a un tipo de rivalidad que se ha encontrado entre aficiones tanto cubanas como guatemaltecas, principalmente por el tema de que muchos futbolistas cubanos han venido a Guatemala y el fútbol ha crecido bastante en Cuba, cosa a la cual se les felicita a nuestros hermanos cubanos. Aún así, siempre ha existido la provocación y tanto afición cubana ha provocado a la guatemalteca como la guatemalteca ha provocado a la cubana, lo cual ha generado, la verdad es que cierto roce entre ambas selecciones que me parece que es cosa de aficiones. Sin embargo, más allá de las aficiones no pasa a más. Pero bueno, mis amigos de Gol Cuba hablaron sobre este tema y mencionaron las distintas cosas y respondieron las distintas preguntas que les hizo Eder A. Lo primero que le preguntaron fue que si la selección de Cuba podía ganarle a la selección de Guatemala, a lo cual respondieron lo siguiente. Por supuesto, poder sí puede. Las probabilidades están en favor de Guatemala, pero la diferencia no es tanta. Sí creo que podría pasar. Creo que ambas selecciones han crecido de una forma muy similar. También habría que ver el punto de partida de tu pregunta, ¿no? Si hablamos del 2021 para acá, creo que ambas selecciones han crecido de una forma similar. Ahora, si hablamos del 2018-2019 para acá, podríamos decir que ha crecido más Cuba, porque Guatemala tiene un estatus muy similar al que tenía por aquel entonces, quizá un poquito mejor, y Cuba por aquel entonces estaba tocando fondo y ahora tenemos partidos cerrados contra Guatemala y se nos respeta más dentro del área. O sea, habría que ver desde qué punto de partida es esta pregunta, ¿no? Estas son las primeras declaraciones de Gol Cuba sobre si le pueden ganar a Guatemala o no. Considero que está en lo correcto, en que las posibilidades al final de cuentas se remiten a que son 11 contra 11, por lo cual la selección de Cuba obviamente tiene posibilidades de ganar a la selección guatemalteca. Aún así, en mi opinión personal, considero que la selección chapina es amplia favorita para ganar este partido, por los jugadores que tiene y porque no tiene las limitaciones que tiene la selección de Cuba. Aún así, considero que Cuba va a ser partido, Cuba va a complicarnos, y si somos honestos, la selección de Cuba nos ha complicado incluso en la Copa Oro. Ahora, también hablo sobre el crecimiento de Guatemala y de Cuba. Yo considero que el crecimiento ha sido mayor por parte de Guatemala, no igual. Incluso si tomamos de referencia el 2018 como él dice, realmente el crecimiento de Guatemala es exponencial, porque hablamos de una selección que empezó desde cero. Porque hablamos de una selección que lastimosamente venía de una suspensión, que venía de bastantes años sin participar en competiciones internacionales. Pasó de jugar la Liga C a jugar la Liga A. Eso es un crecimiento bárbaro por parte de la selección guatemalteca. Cosa que Cuba ha hecho, por supuesto ha tenido su crecimiento, pero a ver, considero que han dado grandes batacazos a lo largo de la historia. Han hecho grandes cosas en Copa Oro, han dado batacazos incluso a la selección guatemalteca. Y hoy ha sido una selección que nos ha complicado, sí, en el presente nos ha complicado en eliminatorias mundialistas, en partidos amistosos, pero más allá de complicarnos no ha pasado a darnos batacazos como victorias, por lo cual considero que la evolución del fútbol cubano se nota y está. Pero yo difiero de que sea superior al del fútbol guatemalteco, por el simple hecho que Guatemala empezó desde cero desde 2018. Si lo comparamos con Cuba, que ya llevaba ciertas bases, pues Guatemala sí creció muchísimo. Y con el tema de Luis Fernando Tena, creció demasiado y yo considero que se encuentra un par de peldaños arriba que la selección de Cuba. Aunque
eso no significa que Cuba no pueda ganar su partido donde estando 2 peldaños abajo. Como lo dijo el mismo amigo de Gol Cuba, si Guatemala no se pone las pilas, si Cuba sí se pone las pilas, son 11 contra 11 y uno va a ganar. La segunda pregunta que le hicieron fue que si veía a Guatemala en una Copa del Mundo, a lo cual Gol Cuba respondió lo siguiente. Supuesto que veo a Guatemala en un mundial, quizás no sea este, quizás no sea el otro, pero en algún momento tendrá que suceder porque es un país que está obsesionado con el fútbol y todo es cuestión de que le salgan un par de buenas generaciones de forma consecutiva y que la sepan trabajar bien y con todo este tema de que ahora los mundiales son de 48 selecciones, que hay 6 boletos para la CONCACAF, por ahí haces una buena eliminatoria mundialista y te cuelas en un mundial. Creo que con este nuevo formato mundialista no va a ser, no está tan lejano el mundial para selecciones promedio como Cuba, como Guatemala. Es cuestión de sacar una buena generación y trabajarla. No creo que haya nada que tenga la selección de Cuba que no tenga la selección de Guatemala o algo que Guatemala le envidiaría a Cuba. No existe. Porque más bien sería al contrario. Guatemala tiene posibilidades que no tiene Cuba. Guatemala puede convocar a todos sus jugadores y Cuba no puede convocar a todos sus futbolistas. Los futbolistas cubanos que hayan abandonado una delegación son vetados. Aquí concuerdo muchísimo con mi estimado Gol Cuba, que la selección guatemalteca tiene altas probabilidades de pasar una Copa del Mundo, independientemente sea la de 2026, la de 2030, pero el aumento de cupos beneficia muchísimo a cualquier selección de CONCACAF para buscar un boleto a la Copa del Mundo. La selección de Guatemala ha tenido muchas veces el boleto cerca, pero no lo ha logrado. En distintas ediciones buscó estar lo más cerca posible del boleto de la Copa del Mundo y no lo ha alcanzado por diversos motivos. La más cercana fue 2006. Si en ese año 2006, en ese año 2004, cuando fueron las eliminatorias, hubiesen habido 6 cupos, la verdad es que Guatemala hubiese clasificado. Por lo cual yo considero que le va a beneficiar mucho a Guatemala. Sea en este Mundial 2026, sea en el Mundial 2030, Guatemala tiene oportunidades de pasar la Copa del Mundo y concuerdo y totalmente con mi estimado Gol Cuba. También quiero resaltar algo, y es que por ahí hablaba muchísimo mi estimado de Gol Cuba sobre lo que le puede envidiar la selección de Guatemala a la selección de Cuba. Y concuerdo aquí también con mi estimado de Gol Cuba. Al final de cuentas, la selección chapina no tiene que envidiarle cosas a Cuba, porque hablamos de una selección guatemalteca que más que el material humano que pueda presentar, hablamos de una selección que puede convocar a todos sus jugadores, que no tiene ningún problema legal con ninguno de los jugadores, a diferencia de Cuba, que por el problema sociopolítico que atraviesa, pues se le es un poquito más complicado hacer sus convocatorias, convocar a cierto tipo de jugadores, y esa es una ventaja muy grande que tiene Guatemala sobre Cuba, y considero que por eso Guatemala no le envidia nada a Cuba, y aquí estoy totalmente de acuerdo con mi estimado amigo periodista cubano. Finalmente le preguntaron si Cuba podía humillar a Guatemala, y también le preguntaron cómo no había rivalidad entre Guatemala y Cuba. Escuchemos lo que dijo el periodista cubano. Para humillar a un otro equipo tendrías que golearlo y no creo que Cuba vaya a golear a Guatemala. Yo sí creo que se han propuesto ganarles, pero no por los jugadores. Yo creo que el futbolista cubano, el futbolista de la selección cubana no tiene nada en contra del jugador guatemalteco, ni de la selección guatemalteca. El futbolista cubano lo que le ha molestado es la afición guatemalteca, los comentarios vejatorios de la afición. Yo creo que ellos sí se han propuesto ganarle a Guatemala, pero para cerrarle la boca a la afición. No tienen nada contra la selección, pero es algo que yo creo, ¿no? Y que de alguna manera me confirmó en alguna medida la entrevista que dio Dairo Reyes, futbolista de la selección cubana, en el canal de mi buen amigo y colega Henry Morales, que ya lo habían hablado. Pero no es nada contra la selección, no es nada contra los jugadores de la selección, es contra la afición. Y esas son las declaraciones de Gol Cuba, señoras y señores. Uy, esto último sobre la afición guatemalteca, tengo que decir algo. Y es que si bien es cierto que la afición guatemalteca a veces suele ser un poquito tóxica, y tenemos que admitirlos, yo también como chapín lo admito, muchachos, yo soy chapín también, entonces admitamos que a veces sí nos pasamos un poquito con los comentarios, considero que sí hay cierta molestia en Cuba por el tema de los jugadores que han venido a jugar a Guatemala y que han recibido discriminación por parte de la afición. Yo no promuevo para nada eso. Yo estoy en total desacuerdo que se discrimine a alguien porque, como lo dijo el mi estimado Gol Cuba, al final de cuentas se suele estimar más a un jugador argentino que a un jugador panameño, que a un jugador cubano, cuando realmente deberíamos de apreciar a todos. Yo considero, y en mi opinión personal, considero que los jugadores cubanos que han venido a Guatemala han propuesto muy buenas cosas porque son jugadores con hambre
de querer triunfar. A diferencia de un argentino de quinta división que viene con hambre de dinero, los futbolistas cubanos vienen a rendir a una mejor liga. Los futbolistas panameños vienen a rendir a una mejor liga. Eso es lo que busco. Y yo prefiero ese tipo de extranjeros. Obviamente, si un jugador argentino quiere venir aquí a proponer, a sumar más a su equipo, perfecto. Con hambre de gloria, eso está perfecto. Pero yo prefiero mil veces jugadores jóvenes, independientemente cuál sea, pero que tenga ganas de triunfar. Y yo tengo que reconocerle algo a nuestros hermanos cubanos. Han sabido luchar por triunfos. Ahí tenemos a Karel Espino, tenemos a Yasner Matos y eso se les respeta. Pero considero también que hay que diferenciar entre la discriminación y también que el aficionado guatemalteco muchas veces se molesta por el tema, ya sea cubanos o extranjeros, por un sencillo hecho y por una sencilla razón de que en Guatemala no le están dando oportunidades a jóvenes guatemaltecos. Oportunidades que sí le están dando a jóvenes cubanos de 21 años, de 20 años, que sí le están dando a jóvenes panameños, pero no a jóvenes guatemaltecos. No hay muchos jugadores de Guatemala de 20, 21 años jugando en Liga Nacional, pero jugadores extranjeros de 20, 21 años en Liga Nacional sí hay. Yo no estoy en desacuerdo que hayan jóvenes que quieran venir a jugar, sean extranjeros o no. En eso yo no estoy de desacuerdo. En lo que sí estoy de desacuerdo es que la liga no tome las decisiones adecuadas de también poner a los jugadores jóvenes a jugar en la Liga Nacional Chapina. Pero aún así considero que sí puede haber un malentendido. Pero aún así yo también les digo, mucha, yo espero que Guatemala, así como pues nuestros hermanos cubanos anhelan ganarnos por ese motivo, nosotros anhelemos demostrar por qué es que queremos a jugadores guatemaltecos en la Liga Nacional. ¿Por qué queremos a jugadores guatemaltecos por encima de los extranjeros? ¿Y cómo se demuestra eso? Ganando los partidos en la Copa Oro. Y por eso, muchachos, yo pienso que Guatemala tiene que ganarle a Cuba con un buen marcador, pero principalmente con un buen fútbol. Es difícil, la selección de Cuba es difícil, yo lo digo, puede incluso ganar, pero hay que buscar la victoria sobre todo. Es el primer partido de Copa Oro, hay que arrancarlo con pie derecho y sobre todo con argumentos para decir que realmente estamos preparados y que nuestros jugadores guatemaltecos están preparados y que eso significa también que hay talento en Guatemala y que se debe sobreponer el talento guatemalteco en nuestra liga ante cualquier otro talento. Pero bueno, amigos, esa es la opinión que el día de hoy y también la opinión de mi amigo Gol Cuba. Déjame en los comentarios qué te parece este video. Te comento que ya subió su primer video Papá Quetzal a su canal. Vayan a suscribirse a su canal. Busquen en YouTube Papá Quetzal y ahí les va a aparecer. Suscríbanse a su canal, dejen su like. Él va a hacer contenido totalmente distinto al mío. Va a hablar de fútbol guatemalteco, obviamente, pero va a hablar de Liga Nacional, Primera División, Segunda División, fútbol histórico de Guatemala. Va a hablar de todo. Va a ser un contenido muy distinto al de Fútbol Quetzal. Fútbol Quetzal es análisis, Fútbol Quetzal es, al final de cuentas, noticias. Ya saben qué es lo que es Fútbol Quetzal, ustedes saben el concepto. Pues el concepto de Papá Quetzal es totalmente distinto porque es historia con muchísima opinión. Acá es más análisis. Obviamente hay opinión de por medio, pero es más análisis. Papá Quetzal va a ser mucho más opinión, así que espero que vayan a apoyar a su canal. Y también si estás viendo este video en Facebook, te invito a que te suscribas a mi canal Fútbol Quetzal. Llevamos 88,000 suscriptores. Estamos a nada de llegar a los 90,000. Esa es la meta de este mes. Si podés suscribirte al canal de Fútbol Quetzal, te lo agradecería de verdad de todo corazón. Y bueno, amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio-343. Y ahora, sin nada más para agregar, me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.